Buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de martes aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Estamos en vivo a través de todas nuestras redes sociales a partir de este momento, invitándolos a que se conecten y hagan sus comentarios, nos dejen sus opiniones sobre el tema del día. Vamos a hablar de esa expresión de lamento de Oti Patiño, el comisionado para la paz, el hombre que está al frente de la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, que en las últimas horas expresó sus condolencias, casi que su solidaridad. Se mostró casi que conmovido ante la segunda Marquetalia en la instalación de la mesa de diálogos con esa guerrilla, esa disidencia de las FARC, porque las fuerzas militares dieron de baja a uno de sus cabecillas, al señor Elmer Guerrero, un criminal que, si bien firmó la paz, nunca dejó de delinquir y murió en las últimas horas en medio de operaciones en Nariño. Operaciones que para algunos tienen toda la legitimidad porque no hay un cese al fuego establecido con la segunda Marquetalia. Vamos a hablar sobre esto porque más allá de las críticas o de lo polémico que puede resultar ese pronunciamiento del comisionado de paz, había antes un compromiso establecido entre las partes y esa es la razón que, según el gobierno, pues utilizó Oti Patiño para expresar ese mensaje, ese lamento a la segunda Marquetalia. Para hablar de este tema, me acompañan a esta hora Juan Carlos Flores, analista político ya de aquí de la casa. Juan Carlos, un gusto como siempre. María Camila, un placer estar acá con usted y buenas noches para todos sus televidentes e internautas. Y ven también ustedes a nuestro segundo invitado, Jorge Mantilla, también experto en temas de paz, posconflicto, seguridad, que siempre nos ayuda también a entender estas situaciones. Jorge, un gusto. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, ya quiero entonces tener la primera impresión de ambos, pero antes recordemos qué fue lo que dijo Oti Patiño. Esto se dio en la instalación de esta mesa de diálogos, como les mencionaba, en Venezuela, el país vecino. Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer. Acontecimientos que no pueden llamarse incidentes, eso es volverlos leves, volverlos, digamos, insignificantes. Eso no es un incidente, es algo fatídico y de lo que hemos, digamos, maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero acá, digamos, con la segunda Marquetalia. Es un hecho fatídico y así lo entiende el presidente, lo entiende también el ministro de Defensa, lo entiende también el alto mando de las fuerzas militares, y quiero de verdad darles un abrazo muy sincero por esa capacidad de sobrepasar las crisis que se generan con hechos tan lamentables y tan trágicos como el que sucedió ayer con la muerte de Elmer Guerrero. Jorge, arranco con usted. Se maltrató la confianza, como dice Oti Patiño. ¿Qué opina de esta expresión del alto comisionado que hoy lo tiene pues en medio de la polémica? Pues en primer lugar, creo que confirma la manera en la que el tema de seguridad y paz en este gobierno ha estado tan desconectado. Me parece normal que un comisionado de paz pues se solidarice con la muerte de la contraparte. Y aquí lo que falta, y que creo que es evidente y que ha sido evidente en estos 2 años, es una estrategia de seguridad y de paz. Recordemos, por ejemplo, que la segunda Marquetalia es el grupo armado más débil de todos los que tenemos en este momento: ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, y que hay como una suerte de formalidad en entender que pues es necesario hablar con alguien, ¿no? Entonces, en la medida en que uno mate a la contraparte, pues no hay como una posibilidad de diálogo. Por otro lado, es importante anotar que desde luego es fundamental que las fuerzas militares sigan avanzando en sus operaciones ofensivas como lo han venido haciendo en el Cauca y en el Pacífico. Juan Carlos, lo escucha usted. ¿Sí es normal solidarizarse de esta manera por la muerte de alguien que para las fuerzas militares y lo que es el Estado de Derecho es un criminal alzado en armas? María Camila, a mí no me gusta la guerra,
y menos posar de pseudoestratega militar cómodamente sentado aquí en Bogotá. Eso debo decirlo con toda franqueza. Al mismo tiempo, resulta que el Estado colombiano tiene frente a sí no a las hermanitas de la caridad, tiene a algunos de los grupos criminales más dañinos de la historia contemporánea. No solamente aquí, no solamente en Sudamérica, en el hemisferio occidental, no, en el mundo. Colombia es el país del mundo, después tal vez del Congo, si mal no recuerdo, que tiene más organizaciones criminales actuando. Entonces, si el gobierno estuviera confrontando a un grupo de civiles que protestan legítimamente y que son sometidos a la violencia estatal, estas excusas serían perfectamente comprensibles. Pero estamos hablando de unas agrupaciones criminales, todas ellas, que someten a la población civil a la dictadura de su terror, a la dictadura de su chantaje, de sus extorsiones, de su desplazamiento, del asesinato de líderes sociales, de líderes ambientales, asesinatos de indígenas en los resguardos, en fin. Entonces, a mí lo que me parece vergonzoso es que el Estado inicie estas negociaciones arrodillado. Este tipo de lamentos del comisionado Patiño, ¿cuándo los oímos con relación a lo que le está ocurriendo a la población civil en toda la costa pacífica colombiana? ¿Cuándo los escuchamos frente al hecho que un departamento como Arauca, bajo Uribe, bajo Santos, bajo Duque y ahora bajo Petro, sigue bajo el completo imperio del ELN? Entonces, yo lo que veo aquí es una situación que me deja muy preocupado. Es decir, un Estado que entra avergonzado de usar las herramientas que, insisto, a mí me parece dolorosa cualquier muerte de ser humano, pero cuando alguien se mete a la guerra, cuando alguien toma las armas, es decir, las toma ¿para qué? Para simplemente mostrarlas, no, las toma por desgracia para matar, para intimidar al contrario. Ya quisiera uno que en el menor tiempo posible las partes dijeran, vamos a establecer un cese al fuego, vamos a establecer la protección irrenunciable de la población civil, pero no es eso lo que se está dando. Y si me permite una frase final, dentro de las declaraciones de Patiño hay otra más terrible que estas, cuando llama a Venezuela el albergue humanitario de los FARC. A mí esto me pareció completamente vergonzoso. Ahí no hay ningún albergue humanitario. Colombia ha sido albergue humanitario, salvo algunos xenófobos irreductibles que por desgracia tenemos, para millones de venezolanos que huyen del desplome de la economía venezolana y buscan aquí, con su trabajo honesto, la absoluta mayoría, un lugar para sí y para sus familias. Pero no podemos llamar a Venezuela, que refugia a unos señores que usan armas contra la población Sí. colombiana, como un albergue humanitario. Sí, mire Jorge, que en lo que dice Juan Carlos hay una ecuación interesante que quiero plantearle a usted y es la siguiente. Uno entiende perfectamente el tema de la mesa de diálogo o de negociación con el grupo armado y pues que se tienen que hacer pasitos, se tienen que hablar en buenos términos para llegar de pronto al fin esperado en esta negociación. ¿No le parece desmedido el tema del perdón en este caso puntual, como califica de fatídica la operación o el resultado de la misma y dice que no es un incidente? Y no se hace lo mismo en días pasados con los casos que mencionaba Juan Carlos, es decir, ¿por qué debe temer el Estado la reacción o la ruptura de confianza de esa parte, pero esa parte sí incurre en todos estos, en estas violaciones, en estos hechos terroristas, y con ellos no pasa nada? No, desde luego, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos parcialmente en una cosa, y es que el Estado no puede renunciar al uso de la fuerza. Digamos, en eso hemos sido críticos muchos, me incluyo en eso, el tema de la paz total. Creo que fue una política que no estuvo bien diseñada. Ahora bien, en ese marco, ya emprendidos en ese rumbo de negociar con todo el mundo en todas partes, hay que recordar, por ejemplo, que los atentados de Jamundí, de Nariño,
son atentados del Estado Mayor Central, ¿no? Y lo mencionaba Juan Carlos, el tema de Arauca es un tema del ELN. Aquí estamos hablando con un grupo y hay que verlo de esa manera, que es la segunda Marquetalia, que es el grupo más débil. Incluso yo también vi la transmisión ayer y uno se veía a un Iván Márquez absolutamente debilitado, incapaz de leer un documento. Y creo que esa es la lógica de la idea de la paz total, negociar con quien se pueda, donde se pueda, porque sabemos hoy que la paz no va a ser total, va a ser parcial. Y esa es la razón por la que estaba el gobernador de Nariño en esa instalación de diálogos. Así que desde luego, pues creo que para el gobierno esa es una salida fácil, la paz parcial con Iván Márquez, ese grupo más débil, es muy importante en el suroccidente del país, en el tema de guerrillas unidas del Pacífico, están los comandos de frontera en Putumayo, hay gente en Catatumbo, pero de alguna manera creo que el rol del comisionado de paz es justamente eso. Por eso vemos como declaraciones tan confusas, ¿no? El comisionado de paz se excusa por una muerte, mientras por el otro lado el ministro de Defensa dice que no va a parar la ofensiva. Entonces, pues desde luego creo que hay unos diálogos al interior del gobierno que son confusos, hay un mensaje de política pública que el país no entiende, y en eso concuerdo con Juan Carlos, en el sentido de decir como no es clara la política de paz total y no es clara su relación con la política de seguridad. Juan Carlos, sí es un sapo que se tiene que tragar Oti Patiño por el puesto que tiene, porque yo entiendo ahí el punto de Jorge y es que pues él es el que está en esa mesa y el que tiene que garantizar que esa mesa continúe y pues estos, generalmente la actitud de todos los alzados en armas es la misma y es que se ponen de muy exigentes y muy sentidos con cosas así. Entonces pues tiene sentido, ¿no? Que que el comisionado Oti Patiño tome esta actitud. Eso no funciona así entre grupos armados. Eso funciona así entre nosotros, que somos todos inermes. Jamás en nuestra vida hemos usado, y yo pienso, Dios me lo conceda, no usar nunca armas contra nadie, salvo que la integridad de nuestra soberanía se viera afectada o uno tuviera que defenderse contra una agresión que le desborda y amenaza su vida. Esos son casos que están previstos claramente en la ley colombiana, tanto para el Estado como para el individuo. Por eso aquí hay un porte legal de armas y hay un porte ilegal de armas. Pero entre personas que usan ambas, el Estado, es que el señor Oti Patiño no está hablando él como vecino de un determinado lugar que se va a implorarle a un grupo armado que lo deje vivir. No, 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 a mí me da mucha pena, pero no es el caso aquí. El señor Oti Patiño representa también, igual que el ministro de Defensa, al Estado colombiano. Y entre grupos armados se muestran los dientes. Eso ocurre aquí y en Cafarnaúm. Entre grupos armados, el grupo armado que demuestra debilidad, llega el otro y se lo come absolutamente vivo. Luego, estos señores de los cuales estamos hablando no son unos pobrecitos, no son unos pobres ciudadanos atemorizados en cualquiera de los municipios de Nariño. No son las comunidades indígenas del norte del Cauca que el otro día le escribieron a uno de los grupos de FARC preguntándole por qué les ha reclutado más de 400 menores, por qué ha realizado el asesinato de una cantidad inmensa de líderes sociales. No, no son los indígenas diciendo a estos señores, ustedes nos están matando a nosotros inermes. Estos señores tuvieron ya una oportunidad inmensa. Estos señores se sentaron años y años a negociar con Santos en Cuba y se les dieron una cantidad de prerrogativas. Luego estos no quisieron, de manera que esta es la segunda vez. No voy a mencionar la otra cantidad de diálogos que las FARC sostuvieron con diversos gobiernos de Colombia. Eso ya es historia patria. Entonces, a lo que yo quiero señalar es que, por supuesto que me gusta que lleguemos al desmonte de las organizaciones armadas en Colombia para proteger a la sociedad civil. Pero si el Estado llega arrodillado, es que la sensación que daba ayer es
un Estado a través del señor Oti Patiño. Es decir, yo, Juan Carlos Flores, puedo implorarle aún. El otro día hubo aquí un concejal de Bogotá atracado en tal vez el barrio de Modelia, que lloró pues del susto inmenso que le dio porque le pusieron una pistola aquí. Esa es la reacción natural de un ciudadano y hay que comprenderla. Pero el señor Oti Patiño, desgraciadamente para él, nos representa a todos nosotros. Él no está negociando allí con simpatía de XM-19 hacia otras personas que también fueron guerrilleras y siguen siéndolo como él. Allí es donde está mi discrepancia fundamentada. Yo no estoy pronunciándome porque me choque que hagan la paz. No, no, no. Nunca me ha ocurrido eso. Pero yo no quiero la paz a cualquier costo, porque eso termina siendo caro fundamentalmente para nosotros, los civiles inermes. Jorge, sumémosle lo que acaba de decir Juan Carlos. No es solo el tema de un tú a tú con un grupo alzado en armas, sino con un grupo que ya había firmado la paz, cuya palabra pues no sé qué peso tenga o considere usted que tenga para esta segunda negociación, este 2.0, porque ellos ya cumplieron lo pactado. Ese punto específicamente no debería por lo menos pesar en la balanza de la mano dura con un Iván Márquez que reaparece a sus anchas en lo que el mismo Oti Patiño califica un albergue en Venezuela, y tras del hecho les expresan condolencias o este sentido de lástima por lo que pasó en operaciones legítimas, porque no había un cese al fuego. El tema de reincidencia ¿no debería pesar también en esta discusión? Sí, por supuesto. Pues esto no se trata de lo que piense Juan Carlos sobre lo que pasó en Modelia, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, honestamente. Nada que ver. Y el asunto de la violencia es un asunto transversal en la historia colombiana, desde luego. Vamos al punto, que es el tema de la Segunda Marquetalia y los procesos de paz. Hay un asunto que me parece evidente y preocupante, y es lo que dijo Oti ayer en el marco, como usted bien lo señala, del diálogo, y es el tema de la zona fronteriza. eh, y desde luego, pues ahí hay como una suerte como de interrogante sobre cuál es la política del gobierno frente a las zonas de frontera, frente al tema de Venezuela, frente al cual ha sido absolutamente ambivalente con el régimen venezolano y demás. En segundo lugar, creo que hay que entender esto en el marco de lo que quiere hacer el gobierno. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? Mostrar que tiene resultados en la paz total. En paz total no hay absolutamente nada que mostrar. El proceso con el ELN está en crisis. El proceso con el Estado Mayor Central está en crisis. No hay proceso con el Clan del Golfo. Así que el mango bajito, para decirlo en términos coloquiales, es la Segunda Marquetalia. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Eso es lo que va a hacer el gobierno. Por supuesto, y lo hemos dicho acá en anteriores conversaciones con ustedes, el tema de los ceses al fuego es muy cuestionable, porque lo que aquí no es un desescalamiento de la violencia, es un apaciguamiento en el cual los grupos armados han venido adquiriendo más poder. Eso es un problema que le va a quedar al gobierno siguiente, no a este. Pero no hay que confundir a la audiencia con el tema de, ¿no?, violencias, Modelia, etcétera. Entonces, con la Segunda Marquetalia, que es un grupo que está en Nariño, en Putumayo y en Catatumbo, sucede esto, y es Oti Patiño haciendo su rol, seguramente de comisionado de paz, que no le queda nada bien. En eso estoy de acuerdo con Juan Carlos, es decir, aquí hay una gente alzada en armas y el Estado debe pronunciarse frente a eso y pronunciarse con el uso de la fuerza. Y esa es la guerra, así es la guerra, en la guerra muere gente, ¿no? De tal forma que lo importante es que ojalá se puedan desactivar esos conflictos si se cree que son políticos. Frente a lo que usted preguntaba, pues evidentemente hay un obstáculo gigante, y es el tema que la Corte Constitucional se pronunció frente a estas personas que no cumplieron el acuerdo de paz y van a tener una segunda oportunidad. Lo que pasa acá Exactamente. es que el gobierno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno? Reconoció, y eso me parece absolutamente contradictorio por parte del presidente Petro, que el Estado no había cumplido el acuerdo de paz. Él es el Estado, y entonces abrió un argumento que se llama entrampamiento.
Y ahí es donde se encuentran la segunda Marquetalia y el Estado colombiano frente a la posibilidad de renegociar cosas que yo no veo que se pueda renegociar. La reforma oral integral se está implementando, el tema de drogas, o sea, es muy complicado saber qué es lo que van a pactar. Juan Carlos, ¿usted quiere aportar algo? Ahí lo mencionó Jorge. Yo quiero dejar algo absolutamente claro. La principal víctima de la violencia, independiente de lo que piensen los teóricos en Bogotá, son ciudadanos inermes. Es distinto que un concejal, como le ocurrió a este joven en Modelia o cualquier ciudadano, se arrodille para implorar por su vida ante un hombre que lo amenaza con un arma, a una persona que representa al Estado colombiano y que se arrodilla en Venezuela frente a estos señores de las antiguas FARC. Porque eso es lo que puede interpretarse eso desde No, el punto de vista teórico como la gente quiera, pero la realidad es que lo que los colombianos vimos, y no somos pendejos la gran mayoría porque no leamos libros de teoría sobre la guerra y la violencia, no somos idiotas, lo que vimos fue a un Estado arrodillado frente a estos señores de las FARC. Y mucho más vergonzoso si se trata, yo eso no lo puedo medir porque finalmente un muerto es un muerto, un desplazado es un desplazado, si ellos son unos pobres débiles y los otros son más fuertes. No, una persona que actúa con un arma contra alguien que está inerme no tiene ninguna debilidad, insisto, es que la trayectoria violenta de ellos en la historia de Colombia es clarísima. Estos no son unos campesinos que se refugiaron en Venezuela porque llegaron los paras a matarlos, no. Estos son unos señores que durante años fueron parte de la maquinaria de guerra más potente en Colombia después del Ejército Nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo sigo viendo aquí? Lo que yo sigo viendo aquí es que en todo este desorden que ha caracterizado al actual gobierno en el proceso de pacificación, y aquí vale el dicho de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Claro que el país necesita pacificarse. Está clarísimo para la gran mayoría de nosotros que las ganancias que hemos obtenido en la guerra son todas negativas. No hay ganancias positivas de esta guerra en Colombia, pero el camino escogido por el actual gobierno resulta cada vez más equivocado. Pensemos en una cosa de apoyo político frente a lo que está ocurriendo, donde Petro sacó más del 80% de los votos en la segunda vuelta, en el Pacífico colombiano, y donde ha recrudecido la guerra, que es bueno y justo señalarlo. Ya al final del gobierno Santos empezó nuevamente un deterioro de la violencia en muchos municipios de Colombia, y eso se acentuó bajo Duque. Eso no todo es creación del gobierno Petro, ni más faltaba. Eso sería un sesgo inmenso. Pero lo que yo quiero subrayar aquí es que me importa un pepino la teoría si ello conduce a que en unos acuerdos o no que el gobierno establece, el gran perdedor siga siendo la población civil, como de hecho lo sigue siendo hasta ahora. Bueno, para ir finalizando, porque el tiempo es implacable, aquí en Sala de Prensa quiero preguntarles, Jorge, arranco con usted, sobre los mensajes que envía esa declaración de Oti Patiño, que es precisamente lo que lo tiene en medio de la polémica, porque los militares en retiro saltaron y dijeron, ojo, porque eso no es un buen mensaje para las tropas que están en esas regiones, literalmente en condiciones, usted sabe mejor que yo cuáles, Jorge, y temiendo por sus vidas, cumpliendo con su deber, y que saben que cualquier operación que hagan, incluso sin cese al fuego, puede terminar en un proceso judicial, así lo están diciendo. Y por otro lado están las personas que incluso nos lo decían aquí, era la pregunta del día aquí en Noticias Caracol, que por qué no salen y le piden perdón entonces a la familia del señor que murió la semana pasada en Jamundí con esa motobomba, y a las madres de los policías y militares que han muerto las últimas semanas en Cauca. Sí, estamos en un proceso de paz, en la paz total, pero mire los mensajes que envía esa declaración de Oti Patiño, Jorge. Absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que el mensaje es inoportuno, creo que es improcedente, porque además estamos en un contexto de pérdida de capacidades a nivel de inteligencia. Lo estamos viendo con el escándalo de lo que está pasando, el tema de Chuzadas, a nivel de fuerza aérea.
no tenemos helicópteros para volar. Entonces, hay un problema de capacidades inmenso en términos de la fuerza pública. Segundo, hay que entender que la paz total son diferentes paces. Digamos, lo que pasó en Jamundí no es atribuible al tema del Estado Mayor Central, o perdón, a la Segunda Marquetalia. ¿Cuál es el problema del gobierno? Que ha sido incapaz de comunicar eso. Y desde luego es inaceptable que un Estado se solidarice con una persona que ha sido criminal, que es un delincuente, que empleó las armas contra el Estado y que no sea capaz de proteger a la población civil. Porque, digámoslo de esta manera, el resultado de la paz total a 2 años de gobierno, en este momento, es muy regular. Digamos, las masacres se han nivelado, pero aún tenemos casi más de 100 masacres al año. Eso es inaceptable. Entonces, un Estado que es incapaz de proteger a la población civil, de defender a la gente donde está la Segunda Marquetalia, que es Nariño, o como dice Juan Carlos, a los concejales en Modelia, pues es un Estado al que no le queda nada bien solidarizarse pues con la gente que ha empleado las armas contra ese Estado. Eso me parece pues que hay un problema enorme de comunicaciones que además denota lo que es la paz total, ¿no? Es una cosa improvisada, caótica, pues que no nos va a conducir a ningún lado, porque digo esto y lo he dicho antes, yo no creo que aquí vaya a haber ningún acuerdo, ni con el ELN, ni con el Estado Mayor Central, ni con la Segunda Marquetalia. Juan Carlos, su conclusión sobre los mensajes que envía a los destinatarios más importantes, la población y las fuerzas militares, esta declaración de Oti Patiño. María Camila, aquí tenemos una suerte de pecado original que fue la paz apresurada de Santos, que dejó demasiados cabos sueltos. Y esa paz apresurada de Santos tiene un efecto muy dañino sobre nosotros como sociedad de paz, porque ha desvalorizado peligrosamente la palabra paz, que es lo que más me preocupa a mí, y vuelve a sembrar semillas de guerra en Colombia, en muchos lados, porque en muchos lugares en Colombia la gente vuelve a hablar, con esta gente el único camino es la guerra, y eso a mí me preocupa inmensamente. Ese fue una herencia de la paz apresurada de Santos. Pero frente a esa paz apresurada de Santos, Petro planteó un camino nuevamente equivocado. Entonces Santos dejó un pedazo ya suelto y a través de la propuesta del senador Cepeda, este gobierno quiso recoger a todos los grupos, absolutamente todos los grupos, en una mezcolanza inmensa. Los de las FARC que le jugaron sucio a ese proceso, el ELN que no estuvo en ese proceso, una cantidad de grupos como Clanes del Golfo, grupos criminales, ahora hablan de la oficina de Envigado. Entonces, se ha puesto tantas tareas al frente que ante los ojos de los colombianos da la impresión de que esto es una sola cosa, lo cual es peligrosísimo, porque se cometen unos crímenes en un lado y la gente piensa, todos esos que están metidos en la paz total son responsables. Ahí hay un peligro inmenso, y no solo de comunicación, la comunicación juega su rol, pero el asunto de fondo al final es cuál es el costo de esta mal llamada paz total y cuáles son los beneficios que va a percibir la sociedad colombiana. ¿Por qué perdió Santos en su arrogancia el plebiscito? Porque partió del hecho de que la gente iba a ver automáticamente los beneficios, y eso no es así. Sigue habiendo más de 350, 400 municipios en Colombia, e incluso más, donde hoy la guerra es el pan de cada día. Sí. Entonces, a mí hoy mi preocupación fundamental no es solamente que al presidente Petro le pueda ir mal con esto. Mi preocupación es que se desvalorice de tal manera la guerra, la paz, excúsenme ustedes dos, que en las próximas elecciones tengamos una fuerza política muy grande clamando otra vez por la guerra y la mano dura en Colombia. Pues esas son las conclusiones de nuestros dos invitados aquí esta noche en Sala de Prensa. Jorge, Juan Carlos, gracias por habernos acompañado. Gracias, María Camila. Gracias, Jorge. Feliz tarde.
Feliz noche para los dos y también nos despedimos de ustedes, nuestros usuarios, a quienes estamos leyendo aquí constantemente con sus comentarios sobre este tema que sí es espinoso, pero hay una conclusión o una coincidencia en las opiniones de nuestros dos invitados de hoy, y es que no le queda nada bien al gobierno, al actual gobierno, mostrarse solidario con un grupo alzado en armas que tras del hecho es reincidente y no cumplió su palabra con el acuerdo de paz de 2016, mientras es incapaz de proteger a la población en estas zonas donde la violencia azota y donde no les da tregua. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche.